Muy buenos días, queridos televidentes. Hoy nuestro noticiero será especial. Nuestros periodistas estarán haciendo unas preguntas a sus familias sobre qué fue o qué recuerdan sobre la Guerra Fría. Empezamos con Isabela Rubio Collazos. Allá va, Isabela. Muchas gracias, José. Mi nombre es Isabela Rubio y en esta noche estaré entrevistando a mi familia. Empezaremos con mi tía Lea. Primera pregunta. ¿Cómo crees que se reflejó la Guerra Fría, la literatura, el arte y la cultura en Colombia? La Guerra Fría tuvo una profunda influencia en los movimientos artísticos globales, impulsando nuevas formas de expresión y temas que reflejan las ideologías y realidades políticas de la época. La Guerra Fría se refleja en la cultura a través de la música, el cine, los libros, la televisión, y los deportes, las creencias sociales y los comportamientos. Muchas gracias, tía Lea, por acceder a esta entrevista. Ahora seguimos con Juan José. ¿Cómo crees que la Guerra Fría afectó a la cultura y la sociedad en Colombia? Me preguntan, ¿cómo crees que la Guerra Fría afectó a la sociedad y cultura colombiana? La Guerra Fría se sintió en Colombia como más peleas y más divisiones. El gobierno, por miedo al comunismo, persiguió muchos movimientos sociales y de ahí crecieron las guerrillas y la violencia. En el arte y la música y los libros se habla mucho de esa realidad dura, mostrando un país lleno de conflicto y desigualdad. Muchas gracias, Juan José. Ahora seguimos con Laura. ¿Cómo crees que se manifestó la influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética en Colombia durante la Guerra Fría? Hola, yo soy Lauren y yo opino que la Unión Soviética y Estados Unidos influenciaron a Colombia en la Guerra Fría, ya que Estados Unidos nos dio dinero y armas para no volvernos comunistas, o sea, para no estar del lado de la Unión Soviética. Y pues mucha gente del país pues se idealizó ese problema y gracias a eso hubieron muchas peleas y violencia en el país. Muchas gracias, Lauren. Ahora, por último, seguimos con Mariana. ¿Qué lecciones crees que se pueden aprender de la Guerra Fría y cómo se pueden aplicar en la actualidad? Bueno, yo creo que la Guerra Fría nos enseñó la importancia de la diplomacia y el diálogo en la resolución de conflictos. También nos enseñó la polarización y la intolerancia que pueden tener consecuencias muy negativas. Y en la actualidad creo que es importante promover la comprensión y el respeto mutuo entre las diferentes culturas y ideologías. Muchas gracias. Y con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias, Josué. Gracias a ti, Isabela, por darnos esa información. Ahorita vamos con nuestra periodista Juliana Amel Chao. Buenas tardes, señora Chaus. Muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista. Como primera pregunta tenemos, ¿cuáles fueron los principales autores de la Guerra Fría? En la Guerra Fría se vieron involucrados países como Estados Unidos, la Unión Soviética, otros países del bloque occidental, de la OTAN, y países del bloque oriental, del Pacto de Varsovia, países no alineados como India, Egipto y Yugoslavia. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuáles fueron las principales ideologías en discusión durante la Guerra Fría? Las ideologías políticas que estaban en conflicto dentro de la Guerra Fría fueron el capitalismo y la democracia, representada por Estados Unidos, y el comunismo y el socialismo, representados por la Unión Soviética. Y como tercera y última pregunta tenemos, ¿cuál fue el papel que jugó la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría? Al ser Estados Unidos y la Unión Soviética, dos superpotencias, ellos empezaron a competir por la influencia global y la supremacía en áreas como la política, la economía, la tecnología y en el área militar. La Unión Soviética buscaba expandir su influencia comunista en Europa del Este y en otros lugares, mientras que Estados Unidos buscaba contener la expansión de la Unión Soviética y promover la democracia y el capitalismo. Por eso ellos competían en la Guerra Fría. Muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista.
Buenas tardes, muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista. Como primera pregunta tenemos, ¿cuáles fueron las causas subyacentes de la Guerra Fría y cómo se desarrollaron? Las causas subyacentes de la Guerra Fría incluyen la rivalidad ideológica entre el capitalismo y el comunismo, la desconfianza y el temor mutuo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, la lucha por la influencia y el poder en Europa y en otras partes del mundo, las diferencias en las visiones económicas y políticas de los dos bloques. La Guerra Fría se desarrolló a través de una serie de eventos y crisis como la Conferencia de Yalta, la Conferencia de Potsdam, el bloqueo de Berlín y la formación de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Una pregunta respecto a esto, ¿cuál cree que fue el papel de la carrera armamentista nuclear entre la Guerra Fría y cuáles fueron los riesgos que implicó? La carrera armamentista nuclear fue un aspecto clave de la Guerra Fría, ya que ambos lados buscaban desarrollar y acumular armas nucleares para disuadir al otro de atacar. Esto llevó a un aumento significativo en el número de armas nucleares y a un aumento en la tensión y el miedo a una guerra nuclear. Y como tercera y última pregunta tenemos, ¿qué lecciones se puede aprender de la Guerra Fría en términos de relaciones internacionales y la resolución de conflictos armados? Algunas lecciones que se pueden aprender de la Guerra Fría incluyen la importancia de la diplomacia y el diálogo en la resolución de conflictos, la necesidad de evitar la militarización excesiva y la acumulación de armas nucleares, la importancia de promover la cooperación internacional y la comprensión mutua, la necesidad de abordar las causas subyacentes de los conflictos en el lugar de solo sus síntomas. Muchas gracias por su invitación, señorita. Fue un gusto participar en su entrevista sobre la Guerra Fría. Nuestra periodista Mariana también tiene ciertas preguntas a su familia. Le daremos la oportunidad a ustedes sobre escuchar aquellas preguntas. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre historias del pasado. Hoy nos encontramos con Eliana, la cual nos va a hablar sobre la Guerra Fría. Hola Mariana, es un gusto estar aquí para hablar sobre temas tan importantes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como primera pregunta te tengo, ¿qué fue exactamente la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico y económico entre dos grandes potencias, como Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, como segunda pregunta te tengo, ¿y por qué se llama Guerra Fría y qué tiene de diferente a las demás guerras? Se llama así Guerra Fría porque no hubo enfrentamiento militar entre estas dos potencias, a diferencia de la Guerra Caliente donde sí hubieron batallas y hubo militares. La otra pregunta que te tengo es que si podrías contarnos sobre algunos sucesos claves durante la Guerra Fría. Claro, sí señora, recuerdo algunos momentos importantes como fue la construcción del muro de Berlín, la caída del muro de Berlín, la guerra de Corea, la crisis de los misiles en Cuba, son como los momentos más importantes y que más recuerdo en este momento. Bueno, y hablando de Cuba, ¿qué papel tuvo América Latina durante este conflicto? Claro, sí señora, porque América Latina fue un escenario de muchas intervenciones indirectas, ya que Estados Unidos apoyó dictaduras anticomunistas, mientras que la Unión Soviética movimientos revolucionarios, como una de ellas fue la Revolución Cubana, que fue liderada por su presidente Fidel Castro en ese momento. Bueno, como última pregunta, ¿cuáles fueron las consecuencias de la Guerra Fría para el mundo actual? Claro, sí señora. La Guerra Fría dejó muchas consecuencias, como un mundo dividido, conflictos regionales aún sin resolver y la creación de muchos organismos, como uno de ellos la OTAN. Muchas gracias Eliana por esta conversación tan enriquecedora en conocimientos. Aprendí muchas cosas y pues gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ti por la invitación. Fue un momento muy agradable hablar sobre un tema tan importante que nos incumbe a todos. Muchas gracias a ti por la invitación.
Continuamos con María Victoria Oviedo. Cordial saludo. Hoy me encuentro con el señor Luis Oviedo, a quien le realizaré una breve entrevista sobre un hecho histórico muy importante, la Guerra Fría. A continuación le haré la primera pregunta. ¿Qué ideologías defendían Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría? Estados Unidos defendía el capitalismo, el libre comercio y las elecciones democráticas. Y la Unión Soviética defendía el comunismo, una sociedad sin clases y que el gobierno se hiciera cargo de la economía. ¿Qué significaba el miedo al comunismo en esa época? Bueno, en esta época el temor era muy fuerte, especialmente países como Estados Unidos y las potencias mundiales, a que esta ideología se extendiera como efecto dominó a otros países. Eso llevó a la intervención y posteriormente a que sucediera la Guerra Fría. ¿Qué fue la carrera armamentista y por qué fue tan importante? Bueno, la carrera armamentista sucedió en cuanto a Estados Unidos y la Unión Soviética buscaban adquirir armas y cada vez pues mejores armas para una eventualidad guerra de enfrentamiento, y eso generó temor a una posible guerra nuclear. ¿Qué fue el muro de Berlín y por qué era tan simbólico? Bueno, el muro de Berlín es una representación simbólica que se mantiene en la actualidad y significa o significó la división de un país, en este caso Alemania, en Alemania capitalista y Alemania comunista. Sobre el año de 1989 se cayó el muro o tumbaron el muro, y esto fue un símbolo de que se acababa la Guerra Fría. Y por última pregunta, ¿recuerdas algún hecho famoso de la Guerra Fría, como la crisis de los misiles en Cuba? Sí, sobre el año 1962, la Unión Soviética colocó unos misiles en Cuba, lo que generó mucha tensión en Estados Unidos y los países de Latinoamérica. Sobre todo que se daba el temor o el miedo a que se produjera una guerra nuclear por el armamento que tenía en esa época la Unión Soviética. Muchísimas gracias, señor Luis, por compartir conmigo sus conocimientos y su tiempo. A usted muchas gracias. Por último, tenemos a José Gabriel Meléndez Males, el cual hará también ciertas preguntas a su familia. Muy buenas tardes, estamos aquí ante doña Claudia Patricia Males y pues vamos a entrevistarla sobre qué opina sobre ciertos momentos de lo de la Guerra Fría. Señora, ¿usted qué opina sobre la guerra de los misiles que ocurrió en 1962, cuando la Unión Soviética estaba construyendo misiles en Cuba en dirección hacia Estados Unidos? Me parece que fue una decisión muy acertada y coherente, teniendo en cuenta que primero no tomaron una decisión inmediata, pues los ánimos acalorados en medio del susto, los temores que había frente a que pudiera ser la posibilidad de que se iniciara una guerra nuclear. Toda la estrategia de esperar el tiempo, de pensar mejor las cosas, el presidente se encontraba en una presión muy particular, voces por aquí, voces por allá, debajo de la presión que tenía tanto de su equipo como externa. Entonces me parece que fue muy pertinente tomar la decisión reposadamente, tomar la decisión con cabeza fría. Muchas gracias por su opinión. ¿Qué opina o cuáles fueron sus perspectivas ante esa guerra y esa tensión que hubo en ese periodo de tiempo? Pues me alcanzo a acordar que había como una tensión entre Rusia y Estados Unidos. Las noticias eran cada hablando sobre ese tema. De lo que yo pude así medio entender, creo que tenía que ver con cuestiones de
inteligencia, un país le robaba al otro investigaciones y toda esa vaina relacionados con las cuestiones nucleares y vainas así sobre armamento y cuestiones de tecnología, ¿no? Es lo que tengo más o menos entendido, pero no sé si será ese verdaderamente el tema, pero creo que tiene que ver con eso. Otra pregunta, ¿quién cree usted que haya sido el ganador de esa guerra? Pues la verdad no sé, yo creo que pues Estados Unidos, porque sigue siendo la primera potencia mundial, pues adelante de Rusia y de otros países, ¿no? Pues creo que en el momento creo que China, pero Estados Unidos siempre sobresale como potencia mundial. Vale, muchas gracias por su tiempo. Ya. Ay. Pero, muchas gracias. Continuamos con María Victoria. Otra vez. ¿Cómo crees que esa Gracias, tía Leo, por acceder a esta entrevista. Juliana. Y con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias. En la localidad de